encontré una bolsa, la bolsa de trabajo, una ETT, y empecé de camión, llevando los camiones. Todos accedemos de la misma manera. Siempre he querido ser piloto, me daba igual de qué. Me venía bien ser piloto de motos, piloto de rallies, piloto de grúa, piloto de aviones. A mí todo lo que se fuera a pilotar me venía bien. Y desde muy pequeña tuve claro que si algún día entraba al puerto iba a ser por la grúa carro. Personalmente el puesto más bonito que hay en el puerto es la grúa carro. Claro, tan chiquitilla, baja de arriba. Yo cuando entré y verla a ella, escucharla y saber que tenía una compañera arriba, se te abre una cosa de decir, pues quizá yo también el día de mañana. El puerto de Valencia, es que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Hace 20 años sí que las primeras son las que abrieron camino. O sea, las 5 o 10 primeras lo pasaron un poco peor. También por el tema de mi hijo no ha entrado y ha entrado una mujer. ¿Qué me estás contando? Ya. Y eso antiguamente pasaba. Desde que entramos, tú entraste conmigo en la bolsa, yo nunca he notado nada así. ¿Sí? Y a los abuelos. Bueno, mi padre no hubiera dado nada porque yo entrara, ¿eh? O sea, fue saqué el pelea, carnet, pelea, pelea. El mío, ya te digo, el mío porque mi Sí, hermano pero 8 también. años más pequeño que yo, si no yo no entro ni de coña. Claro, eras un poco conejillo de India, ¿sabes? El enfrentarte con tus compañeros y decir, ¿dónde va tu hija tan joven en un puesto de trabajo? Hacer esto. En un món que sempre ha sigut d'homes, que la plantilla quasi tota era gent molt, molt veterana, entonces trencar això un poquet va ser un poquet raro. ¿Sabes? Yo creo que era Yo más mi rollo segundo de día eso. de estiva tuve Yo creo que era al más lado rollo de eso. a un hombre, un capataz, metiéndose conmigo, ¿eh? Fue el único momento en el que me dijo, mira, encima bajita, encima mujer, no sé qué. Digo, entonces yo le dijo, que yo puedo. Mira, ven aquí. I han vist que n'hi ha xiques que poden fer el treball, que no passa res, i a partir d'ahir ja ha sigut una afluència ja molt gran i ara ja som moltes dones en la plantilla i crec que positiu. Pocas somos. Como mañana seamos las mismas es de vergüenza, pero bueno. Nuestro momento es el Día de las Mujeres y es el momento de reivindicarnos. En ese aspecto está muy guay si podemos participar y involucrarnos un poquito dentro de la mani, que le hagan un poquito de jaleo, que nos oigan, hacer ruido. Y las invisibles aparecer, es que somos las grandes invisibles. Sí. La paridad no existe aún, ni existirá, pero aquí tenemos una pequeña utopía con eso. Estibadores y estibadoras somos iguales, entonces... ¿Y sois 400 mujeres, habéis dicho? 300 fijas y yo creo que En la última bolsa que hemos entrado somos más mujeres que hombres. No te sé decir la cantidad porque compañeros y compañeras... Aquí no hay un techo. Quizá no hay un techo porque compañeras como Esther, como Karina, que te detrás escondida, y muchas más, las veteranas que han llegado aquí, llegan las primeras, y las que venimos detrás lo tenemos un poquito más hecho. Un poquito, bueno, un muchito más hecho. ¿te acuerdas, Karina, que cargabas un contenedor en el camión y el camionero cuando veía que tenías el pelo largo, que eras una mujer, te aplaudía todo? Que cualquiera de nosotras, ¿en qué lugar, en qué sitio nos iban a permitir manipular maquinaria pesada? ¿Dónde? Ninguna parte, aquí la tenemos. Y aquí hay gente, mujeres espectaculares con las máquinas, que es alucinante. Y hombres que igual no lo son tanto. Tenemos que estar, que nos vean lo que tenemos, que existimos, y apoyar a muchas mujeres fuera que también nos necesitan. Necesitan el refuerzo de mujeres valientes, fuertes, capaces de hacer muchas cosas. Somos estibadoras. Exacto, somos estibadoras. Somos estibadoras. Porque además, como se supone que no hay mujeres aquí en el puerto, pues no estaría mal que se nos viera. ¿Qué medidas va a tomar desde el Ministerio para buscar una salida negociada a la reforma de la chiva?
El Gobierno lleva 2 años dialogando y trabajando con sindicatos y patronal para conseguir un acuerdo que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El decretazo y su letra pequeña va muchísimo más allá de lo que está diciendo esa sentencia, que lo que usted está intentando es consolidar un modelo de precariedad para el sector, que es un sector que además da muchos beneficios y que es muy productivo. Hoy en Algeciras trabajan 1.500 trabajadores. Ninguno de ellos es mujer. Usted lleva un brazalete hoy. Más que brazalete, tendría que haberse preocupado por no apoyar la discriminación de la mujer en el trabajo como está apoyando. ¿Y un grito al señor de la Serna? Él le ha dicho el brazalete rollo de llevas un brazalete defendiendo a la mujer. Y en un sector que no tiene mujeres. Pues por eso nosotras somos mujeres con el brazalete dando la cara por Noelia. Ella la ha dado por nosotras, nosotros la damos por ella. ¿Cuál era la rima? Escúchame, no, escúchame. Es muy crack. Escúchame, al final pega, rima y es fácil. Yo entiendo que no estamos muy allá, no estamos muy bien mirados, pero no sé por qué no nos conocen, porque no... También igual nosotros hemos fomentado eso, el tabú. Yo reconozco que yo me he presentado a gente y cuando me han preguntado de trabajar he dicho que era camionera. He preferido decir que era camionera, que fíjate que camionera te dicen, mujer camionera. He preferido decir que era camionera que estibadora. Esto ya hace muchos años. Nos hemos olvidado de recordarle a la gente y de recordarnos que tenemos que estar orgullosos y que es un curro, un trabajo. Y ahora veremos. Vamos a ver qué capacidad de convocatoria tenemos. Vale, cogemos el merchandising, la banderita de la peña. Para traerte esto con la moto flipa, ¿sabes? Iba aquí y parecía Quijote. Vale. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ah, pues, mira lo que me mandan, mira qué pasada. Pues son unas pocas, ¿no? Toma ya. ¡Ole! Os explico lo del brazalete, más que nada porque, sobre todo porque ha salido la chavala de Podemos en el Congreso y se ha pasado y... Sí, el ministro le ha dicho... Lo del brazalete, que él dice que no está, no existen las estibadoras, pues existen. Y llevamos, brazalete... Preocúpate un poquito más del lazo morado que llevas en el brazo. ¿Le ha dicho? Sí. ¿Lo has oído? No. Vale. ¿Qué os parece? Súper guay. Al final hemos venido unas poquitas, ¿no? Bueno, si queréis uniros a la marea amarilla, ataco. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Tendría que ir en el grupo mixto, con los niños, con los hombres y con las mujeres. Muy bien. ¡Vamos portuarias! Pues muchas gracias. Hay que apoyar al resto de mujeres para que vean que sí que se puede conseguir la igualdad. Bueno, se ha quedado claro, ¿no? Sí. Vale. A ver, chavalas, improvisamos. ¿Aquí nos tenemos que poner? Vale. Vale. Las freno aquí. ¡O todas o ninguna! ¡O todas o ninguna! ¿Cómo se nota que sois estibadoras, eh? Nosotras somos las estibadoras. Vale. Solo chicas. Solo mujeres. Sí. Hemos hecho una cribita, por si acaso, vigílamelo si ves alguno, porque como veníamos en grupetos los teníamos que pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy es día de mujeres. Pero digo la de Noelia Vela. Sí. ¿Vale? Chicas, Noelia Vela, para que lo sepáis, es la que nos ha defendido a todos los estibadores. ¡Con ella! ¡Estamos a tu vera! ¡Estamos a tu vera! Vamos, tenéis que poneros detrás. Y en concreto, dentro del conflicto de los estibadores, sí. ¿tenéis alguna serie de reivindicaciones para las mujeres del colectivo? Pues no, porque estamos presentes en todas las especialidades, no tenemos límite para formación, tenemos conciliación familiar, los mismos sueldos. Aquí se valora que seas trabajador y no se valora que seas hombre o mujer. Bueno, visibilizarnos, que la sociedad entienda que estamos aquí, que somos mujeres, que existimos y que venimos a apoyarlas para que ellas tengan lo mismo que nosotras. ¡Todos los días!
con mi vida. Cada vez que quieras cambiar una consigna. Buah. Cap agressió sense resposta, vale? Cap agressió sense resposta. Cap agressió sense resposta. Cap agressió sense resposta.